10 de la mañana con 22 minutos y a esta hora nosotros damos la bienvenida a la doctora Verónica Vélez, médica psiquiatra, que nos va a comentar de un tema que de verdad nosotros deberíamos tomarlo en cuenta por si tenemos a alguien cerca de nosotros que tenga estas características. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona violenta? Es el tema que el día de hoy vamos a tratar. Buenos días, doctora, bienvenida. Cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata este tema que a todos nos interesa y sobre todo nos intriga? Muchísimas gracias y bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, creo que tenemos que partir sobre todo de dos definiciones importantes, porque muchas veces nosotros creemos que la agresividad y la violencia son sinónimos. La agresividad es un fenómeno totalmente normal del individuo, del ser humano, porque es una respuesta a la supervivencia. Todos los seres humanos buscamos la supervivencia. Entonces siempre existe como una respuesta que es, ¿no es cierto?, la respuesta o la huida o el ataque, como le decimos. Eso es la parte normal, podríamos llamarlo de cierta forma. Pero ya cuando esto se convierte en una situación intencional en búsqueda del daño, que puede ser físico, psicológico, hacia otra persona, estamos hablando ya de violencia como tal. Esa es la gran diferencia de la cual se debe partir. Desde ese punto, podemos decir, y muchas veces creo que a todos nos ha venido la intriga, de si una persona nace violenta o se convierte en una persona violenta. ¿Qué podemos hablar sobre ello? Que es multifactorial una conducta violenta. Es decir, está sumamente inmerso el factor social, todo lo que esta persona experimentó durante su desarrollo como ser humano, todo lo que vivió prácticamente, y también tiene mucho que ver el factor genético, el factor hereditario. Por eso es que muchas personas actúan obviamente de una manera en la que no tienen ningún control, pero esto se debe a que también existen fenómenos, o más bien como motivos mucho más complejos, estructurales como tal en nuestro cerebro, que obligan que la persona no tenga como un control de estos impulsos ni de la violencia como tal. Y el tema de la ira y de la violencia cada vez lo estamos viviendo más, sobre todo en las capitales, ¿no? El tema del tráfico, el tema de las calles caóticas. Cada vez nos topamos con gente que puede perder o pierde la paciencia rápidamente y vemos explosiones de ira, que a veces uno encuentra gente que ya a punto de darse de golpes o inclusive llegan a los puños en los semáforos porque se le cruzó, se atravesó. Y es un síntoma también de una ciudad grande. ¿Cómo podemos manejar esos impulsos de ira? ¿Qué está pasando en nuestro cerebro? Porque normalmente la ira, la violencia siempre es como la cara, pero en el fondo siempre ahí está el miedo. O sea, el miedo siempre está, lo disfraza de ira y de enojo. La importancia es tomar en cuenta que la violencia tiene que ser ya visto como un fenómeno social, porque cada vez se va naturalizando más la violencia. Creo que en todas las instancias que nosotros vemos en nuestra cotidianidad como tal, cada vez hemos tenido esta dimensión de ver violencia en cada momento de nuestra vida. Como bien decía Martín, en el tráfico, por ejemplo, en el tránsito diario, siempre vemos ahora ya que son conductas mucho más violentas. ¿Pero por qué se debe eso? Creo que tenemos que ir mucho más atrás, no solo el fenómeno actual, sino qué es lo que ha ido pasando en estos últimos años y qué es lo que nosotros vemos en el hogar. Nuestro cerebro tiene una de las grandes como funciones, es la memoria. Y nuestro cerebro no hace o repite algo que no ha aprendido. Entonces, si lo hemos aprendido desde la infancia, si lo hemos visto en nuestros hogares, por ejemplo, actividades de violencia, si nosotros vemos que papá, mamá tiene una conducta violenta cuando va en el vehículo, esto obviamente se va a reproducir y esto va a generar que esto sea como un círculo vicioso. Entonces, tenemos que ir rompiendo también estos momentos. Doctora, usted nos hablaba entonces de que existen estos dos factores que pueden afectar a una persona en el futuro: el desarrollo, en el ambiente en el que se desarrollan, incluso un factor genético que podría darse también inexplicablemente en una persona después. Pero la pregunta inicial que nos planteábamos era qué es lo que sucede en el cerebro de esta persona, ¿no? Muchas veces, montamos en cólera, sentimos que vemos todo rojo quizás, así es como que salimos de nuestros cabales. ¿Qué es lo que sucede en la mente, en el cerebro en ese momento cuando montamos en cólera, o quizá en una persona que ya es extremadamente violenta y sale totalmente de sus cabales y que puede llegar a cometer una locura? ¿Qué es lo que sucede? Y la pregunta que va más allá: ¿cómo se trata a una persona que padece esto? Porque quizá alguien que heredó o que vivió no se le puede marginar, o sea, de alguna manera se le puede ayudar, quizá, no sé, pastillas psicotrópicas. ¿Cómo se le trata? ¿No? O sea, tal vez no funciona solamente un tratamiento solamente un acompañamiento psicológico. ¿Cómo se trata esta mente? A ver, en el cerebro existen como varias estructuras que son las que comandan las emociones y la conducta como tal.
Como les decía, en algunos casos son fallas estructurales, es decir, que ya va mucho más allá, porque no solo se trata de una cuestión de voluntad, de control de la conducta, sino que pueden ser, por ejemplo, masas tumorales las que provoquen un cambio de conducta o una alteración ya morfogenética, que le llamamos así. Lo que puede pasar incluso en los criminales seriales. En los criminales seriales, exactamente. Este tipo de estructuras es como que tienen esta disregulación que no dejan que las personas tengan como un freno ante esa impulsividad. En esos casos se va ya a tratamientos tal vez un poco más severos, un poco más drásticos a través de los psicofármacos, que lo que hacen es como guiar que esta conducta, esta impulsividad, tenga como ciertos frenos, que no se salga como de los márgenes. A eso le llamamos, por ejemplo, lo que puede ser un violento funcional. Es decir, que evitar que la persona caiga en crisis y como que moldearlo a través de la medicación. Pero en los casos en los que, por ejemplo, puede ser una conducta violenta totalmente secundaria, reactiva a una situación concreta, ahí es donde tenemos que trabajar con la famosa inteligencia emocional, que es a través de la psicoterapia, el ir moldeando prácticamente lo que es el control de la ira y cómo es la respuesta en este momento ante una situación totalmente específica. No podemos, como bien decía Estevita, no podemos marginar a ningún tipo de persona y más bien darles como una posibilidad de esperanza de que todos estamos en las condiciones de guiar y dar una orientación y dar un tratamiento a una persona con una conducta violenta. Verónica, cuando nosotros hablamos de violencia, generalmente las personas piensan que a veces la violencia solamente se trata de golpes, cuando la violencia pues tiene diferentes caras, por llamarlo de alguna manera. ¿En qué punto nosotros debemos tomar en cuenta que una persona se está convirtiendo en alguien violento? ¿Cuándo nosotros debemos despertar esa alarma y decir, ok, aquí necesitamos ayuda? Como bien dicen, la violencia abarca y tiene muchísimos matices, muchísimas caras. En la actualidad creo que uno de los actos de mayor daño que pueden provocar son la violencia emocional, que muchas veces está encaminada solo a generar como un cierto daño, un cierto rencor en las otras personas. Lo creo que es importante todos reconocer que un acto violento quiere decir lo que algo a mí me cause daño o que yo cause daño a la otra persona. Si yo veo que prácticamente me convierto en una persona que tiene ya dificultad para tener una buena relación interpersonal, porque probablemente tengo conductas ya demasiado ofensivas hacia las personas y que veo que eso me va generando ya alteraciones en las diferentes esferas, laboral, social, familiar, ese es el punto de partida para ya tomar y buscar ayuda. Si yo tengo problemas de ira o si ya siento que se me está yendo de las manos, ¿cuál sería el primer paso que debo dar? ¿Visitar al psicólogo o directamente ya ir al psiquiatra o quizás a alguien que me derive que algo está pasando en mi cabeza y que ya no puedo controlarlo? La terapia psicológica y la terapia psiquiátrica, siempre van de la mano. Los dos son prácticamente compañeros que tenemos que trabajar conjuntamente. En este caso, si es un control de ira, pero que yo considero que todavía estoy dentro de los planos de funcionalidad y que todavía no ha afectado tanto mi vida, obviamente necesitaría una orientación psicológica para que me ayude con herramientas para buscar cómo gestionar las emociones. Eso es tan importante, gestionar las emociones. Pero si esto, tras la consulta psicológica, todavía reconozco que ya va mucho más allá, que la capacidad prácticamente de afrontamiento ya ha superado totalmente mis habilidades emocionales, es donde se necesita ya una orientación psiquiátrica y con probablemente la utilización de fármacos. Doctora Verónica Vélez, para ir cerrando su percepción como profesional, y esto quizá dejarlo picando como para un tema futuro, se está tratando, hay algunas iniciativas y propuestas sobre el libre porte de armas en nuestro país, que creo que deberíamos nosotros tratarlo próximamente y conversar. ¿Usted cree que estamos listos nosotros? ¿Cree que estamos preparados psicológicamente para portar libremente armas en nuestro país? Yo considero que nuestra sociedad no está preparada en absoluto. Somos una sociedad todavía que cada vez va naturalizando más la violencia y que en este momento nosotros deberíamos recibir sobre todo orientaciones para cómo gestionar nuestras emociones, y les repito nuevamente este término porque es tan importante. ¿Por qué? El hecho de que nosotros tengamos, por ejemplo, esta actitud de una libre portación de armas podría generar todavía, creería yo, mayor conflicto si todavía no tenemos una sociedad que esté educada y que tenga, por ejemplo, sobre todo una buena base de políticas
de salud y de prevención. Y salud porque mental, eso sobre es, todo. Y salud salud mental. mental, porque- La prevención en salud mental es costo-beneficio supremamente importante para la sociedad y para el Estado en general. también. ¿Saben algo? Me quedo Sí. con lo que dice la doctora Verónica Vélez en esta mañana, y es que quien gestiona sus emociones, nosotros tenemos que gestionar nuestras emociones. Quien gestiona las emociones generalmente gobierna su vida. Exactamente. Muchísimas gracias por esta Y yo solo intervención. para cerrar, si es que uno tiene que hablar, porque los ecuatorianos somos buenos para guardarnos y la forma de explotar todas las emociones es con el licor. Uy, y eso es lo peor que uno puede hacer, y sobre todo ahora que se vienen fiestas de Quito, pues sobre todo desahogue todas esas cosas, hable con alguien, vaya a terapia y no se desahogue con el licor, porque eso puede ser peor. Una bomba, Exactamente. sin duda. Doctora, gracias por Muchas su presencia. gracias. Por favor, busque ayuda. Como familia, como persona, como pareja, busquen ayuda.